Hola nuevamente y bienvenidos a esta serie de videos virtuales en las que estamos viendo cuáles son los diferentes mandos que pueden intervenir en el control de sistemas automáticos. Y en esta ocasión vamos a abordar específicamente los mandos en función del tiempo. Ahora, recordemos que hemos venido trabajando con lo que son sistemas electroneumáticos. Dentro de los sistemas electroneumáticos vamos a encontrar un tipo de elementos que son conocidos como relés temporizadores. Dentro de estos relés temporizados vamos a encontrar dos clases puntualmente que son las que vamos a ver en este caso. La primera de ellas se conoce como un relé con retardo a la conexión. Este relé con retardo a la conexión también es conocido como un relé on delay. O sea, lo podemos llegar a encontrar de estas dos maneras. Y de igual manera vamos a encontrar otro relé que se conoce como el relé con retardo a la desconexión. Y este también tiene un nombre alternativo que lo vamos a encontrar como un relé off delay. ¿Cómo funciona cada uno de ellos? Entonces, la forma en la que voy a explicar el funcionamiento de cada uno de ellos va a ser con ayuda de este software que encontramos aquí en la parte inferior derecha, que ustedes ya lo conocen, que es el Excel. Entonces, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a identificar cuál es el símbolo en la parte electroneumática. Eso lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro flexión. Entonces aquí en actuadores buscamos los relés y vemos que vamos a encontrar dos relés. Uno que es un relé a la conexión y el otro que es el relé a la desconexión. Nos tenemos los dos elementos. Recuerden que aquí podemos mirar la descripción del componente. Él nos va a mostrar la tarjeta con la que evidentemente vamos a trabajar dentro de los bancos neumáticos y cómo están dispuestos cada uno de ellos. Ahora, estos relés, ¿qué son? Recuerden que los relés no son más que elementos que se caracterizan porque cuando una señal eléctrica los energiza, o sea, llega una señal eléctrica en estos dos puntos que son sus puntos de conexión y él se energiza o se excita, comienza a trabajar. ¿Cómo funciona el primero? Ese relé a la conexión que nosotros vemos en la primera parte o con retardo a la conexión, lo que va a suceder es que entra una señal eléctrica. En el momento que ingresa esa señal eléctrica comienza su temporizado y después de un tiempo específico él lo que va a hacer es emitir la señal, por así decirlo, activar algunos contactos o desactivarlos para permitir que fluya la corriente eléctrica o se obstruya el paso de la corriente eléctrica. Y el que conocemos en este caso como retardo a la conexión trabaja de manera inversa. Entonces vamos a ver un poco más de ellos. Entonces lo primero vamos a explicar este elemento que tenemos acá, que es el de la conexión. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a traer acá nuevamente, como he venido trabajando anteriormente, y voy a colocar unas fases para poder hacer la explicación del elemento. Entonces vamos a decir que está la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Yo creo que hasta esta parte es, es suficiente poderlo como trabajar. ¿Listo? Vamos a unir estas dos celdas que encuentro acá. Voy a decir que en esta parte voy a encontrar mi relé a la conexión. Entonces voy a escribir aquí que esto es on the line. Ya saben que ese es nuestro relé a la conexión como tal. Lo voy a dejar centrado para que quede un poco más bonito. Y aquí lo que voy a hacer es reducir estos espacios que tenemos entre nuestras fases. Entonces, esto es el relé. Ahora, recuerden que cada uno de estos relés lo que va a hacer es trabajar o gobernar, más que trabajar, directamente con una serie de contactos, ¿cierto? Que van a ser gobernados por el elemento. O sea, van a trabajar cuando él les dé la orden. Entonces vamos a colocar aquí contactos. Coloquémosle NC y en esta parte coloquémosle NA. Para que pues evidentemente queden ambos tipos de contactos que tenemos en esta ocasión. Entonces un NC y un NA. Normalmente cerrado y un normalmente abierto. Y los vamos a caracterizar dentro de esas fases. Ahora, adicional a esta parte de las fases, vamos a colocarles un tiempo, el tiempo que va a ser igual a un segundo. Cada uno de ellos, o sea, cada tiempo va a tener el mismo valor para que no tengamos ningún problema. Este espacio nuevamente, como lo hemos venido trabajando, vamos a colocarle
una cuadrícula para que lo podamos trabajar de una manera más sencilla y más organizada y la explicación nos quede pues, hecha de una mejor manera. ¿Mm? Y la vamos a llevar nuevamente hacia lo que es nuestra parte de trabajo, donde estamos trabajando, hemos venido trabajando con lo que es el whiteboard. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar acá. ¿Cómo va a trabajar este relé on delay? Entonces lo vamos a hacer como con la misma identificación con la que trabajábamos anteriormente los diagramas de fase de desplazamiento. Miren que aquí estamos nombrando cada una de las fases y estamos diciendo que cada fase le corresponde un tiempo específico. En este caso, cada tiempo va a ser de un segundo. ¿Cómo va a estar descrito el funcionamiento? Entonces recuerden que esto, nuevamente vamos a decir que estamos en un ceros, perdón, en un 1 y en un 0 en esta parte. Reduzcamos un poco el tamaño de esto para que nos quede mucho mejor la explicación. Entonces el 1 y el 0. De igual manera, en nuestro contacto normalmente cerrado, el 1 y el 0. Y de igual manera, en nuestro contacto normalmente abierto, el 1 y el 0. Ahora, para que sea un poco más clara la conexión, en el on delay, aquí donde vamos a colocar nuestro red, vamos a estar mencionando que ese 1 hace referencia al momento en el que ingresa la señal eléctrica o en el que tenemos ya un voltaje sobre el elemento. Y el 0 va a hacer referencia al momento en el que ya no existe corriente eléctrica dentro de nuestro elemento. Eso es prácticamente lo que vamos a estar diciendo en este caso. No vamos a estar diciendo nada más con respecto a ese 1 de 0. Y en el normalmente cerrado y en el normalmente abierto, el 1 y el 0 va a hacer referencia también al momento en el que ellos permiten el paso de energía eléctrica o cortan el paso de energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a encontrar el funcionamiento de? Vamos a hacerlo muy descriptivo. Permítanme un segundo. Ahí está mi regla. Y nuevamente, con la regla, lo que vamos a hacer es decir en qué momento cada uno de ellos tiene energía o si tiene energía eléctrica. Entonces, en este primer momento, el que vamos a tener acá, lo que sucede con este elemento, o sea, ese final de carrera, lo que va a estar pasando es que no tiene alimentación eléctrica, o sea, que no le está llegando corriente eléctrica sobre sus dos puntos de alimentación, o sea, en A1, en A2 es posible que estemos conectados a la segunda parte, pero para uno no hemos permitido el paso de energía eléctrica. Cuando nosotros tenemos esta parte de esa manera, en el contacto normalmente cerrado, lo que vamos a tener es que él permite el paso de energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es el contacto normalmente cerrado? Recuerden que es este de acá. Y cuando miramos el normalmente abierto, lo que tenemos es que él no está permitiendo el paso de energía eléctrica. O sea, el funcionamiento del normalmente abierto es inverso al del normalmente cerrado. ¿Listo? Lo voy a traer por acá para que pues, nos quede un poco como más claro cuál es cada uno de sus elementos. Este es normalmente abierto, lo voy a dejar en esta portecita. Y este es el normalmente cerrado, para que lo podamos ver un poco mejor. Entonces, cada uno de los elementos está ahí. Normalmente abierto y normalmente cerrado. Listo. Ese es cada uno de nuestros contactos y el relé que va a estar trabajando. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros permitimos que el circuito se cierre y este elemento se energice, lo que va a pasar en este caso es que él va a cambiar de estado. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a estar en este espacio donde está el 0 y va a ir hacia la parte donde vamos a encontrar el número 1. O sea, le estamos ingresando un voltaje al relé para que él tenga la activación. Dame un segundo, mientras esto lo ajustamos más. Listo. Entonces, esto es lo que está pasando literalmente. Miren que él cambia aquí de ese primer estado, ese punto donde no teníamos energía eléctrica, a ese segundo estado donde él ya está recibiendo una energía eléctrica, o sea, se está energizando.
En ese momento en el que él empieza a recibir esa energía eléctrica, es el momento donde va a empezar a temporizar. ¿Mm? Entonces vamos a decir que para este ejemplo vamos a tener un temporizado de 3 segundos. Voy a colocar por acá un temporizado de 3 segundos. ¿Se observan? Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden que cada fase tiene un tiempo específico. Entonces, él va a llegar y va a tener el primer segundo, el segundo segundo y el tercer segundo. ¿Mm? Al tercer segundo, donde él está contando, cada uno de estos elementos va a cambiar su estado. ¿Qué quiere decir? Que cuando él llega a ese tercer segundo, ¿mm? Cada uno de esos elementos que él gobierna, en ese caso el contacto normalmente cerrado y el contacto normalmente abierto, va a cambiar de estado. O sea, este que estaba normalmente cerrado va a cambiar y va a pasar a estar abierto, y este que está normalmente abierto va a cambiar y va a pasar a estar abierto. Ahora, ¿por cuánto tiempo se va a mantener esa condición? Evidentemente se va a mantener ese tiempo, el tiempo que permanezca energizado el relé. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a decir, vamos a dar un ejemplo, que él estuvo de pronto posiblemente una pequeña fracción de segundo, digamos que estuvo prácticamente medio segundo activo. Entonces, durante ese medio segundo, permítanme un segundo, durante ese medio segundo que él o que se mantuvo la señal eléctrica en él, durante ese medio segundo se mantiene la señal en el temporizado o en sus elementos, ¿sí? Entonces, para el contacto normalmente cerrado, ese medio segundo que se mantuvo la señal eléctrica en el relé, él mantuvo ese punto de desactivación, o sea, es exacto. Estuvo interrumpiendo la corriente eléctrica. Y durante ese medio segundo que se mantuvo activo, ¿no? El normalmente abierto lo que va a hacer es mantenerse cerrado y permitir el paso de la corriente eléctrica. Esa es básicamente la forma en la que va a funcionar este primer elemento. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontramos ese tiempo específico de espera o ese tiempo de retardo a la conexión? Ese tiempo lo estamos encontrando en esta parte específica de acá. Voy a cambiar de color para que se pueda ver un poco mejor. Este es el tiempo de espera. Todos estos 3 segundos que él estuvo esperando va a ser mi tiempo de espera. Ese es el tiempo que vamos a tener nosotros como el tiempo de espera. Entonces, que en este caso corresponde a estos 3 segundos que nosotros encontramos en esta parte de acá. Entonces, corresponde a estos 3 segundos. Si lo observan, un segundo, 2 segundos y 3 segundos. Y después de los 3 segundos es que él se activa. Entonces, de esta manera es que funciona nuestro temporizador de line. Ahora, vamos a hacer la misma explicación con nuestro temporizador off the line. Entonces, cambiamos aquí esta pequeña parte. No tenemos que cambiar acá y decir que va a ser un off the line. Nuevamente lo copiamos y lo traemos hacia este punto de acá.
Y aquí vamos a tener nuestro temporizador of the line. ¿Cuál es el símbolo de ese temporizador of the line? Entonces, para este caso, es este simbolito que nosotros podemos observar en la parte de acá. Lo voy a hacer un poco más grande para poderlo colocar. Miren acá, el of the line, el of the line. Y de igual manera, pues vamos a tener nuestros contactos normalmente cerrado, que es este, que lo bajará aquí a este costado. Y nuestro contacto normalmente abierto, que es los que van a gobernar, o los elementos gobernados por cada uno de estos temporizadores, ¿sí? Funcionan de la misma manera. Este, al ser normalmente cerrado, lo que hace es permitir el paso de energía, y este, al ser normalmente abierto, lo que está haciendo es interrumpiendo el paso de energía hasta que reciban la orden de que cambien su estado. Entonces, una vez más, lo que voy a hacer es traer la regla para hacer la explicación de cómo funciona el elemento. Entonces, una vez más, con el color rojo. Entonces voy a empezar en un estado en el que él no está energizado. Eso quiere decir que este normalmente abierto lo que hace es permitir el paso de energía eléctrica. Y este normalmente cerrado lo que hace es no permitir el paso de energía, perdón, normalmente abierto, no permite el paso de energía eléctrica, ¿listo? Entonces, normalmente cerrado permite paso, y el normalmente abierto no permite el paso de energía eléctrica. Cuando el relé recibe la señal, o sea, cuando él se energiza, él recibe esa señal eléctrica y cambia de estado, inmediatamente cada uno de sus elementos cambia de igual manera de estado. Entonces cambian de 0 a 1. O sea que trabaja de una manera inversa que la anterior. Se observan, en el primero no cambiaba ninguno cuando él recibía esa señal eléctrica. En este otro, él cambia inmediatamente. Para este segundo, lo que va a hacer es colocarle 2 segundos para que sea un poquito más pequeño. Pues coloqué muy poquitas fases para la explicación. Y yo voy a decir, él se mantuvo aquí un segundo activo, es un ejemplo, recuérdenlo. Durante ese segundo activo estuvo la energía eléctrica en la bobina del relé. Después de ese segundo que él estuvo activo, lo que pasa es que vamos a quitar la energía eléctrica, o sea, se desenergiza el elemento, cambia nuevamente de ese estado 1 a un estado 0. Y vamos a dejarlo pues ya todo este resto de fases en ese estado, o sea, lo vamos a dejar desactivado, dado que en ese momento es cuando él está trabajando. Entonces, vamos a tomarlo acá. Ahí. Entonces, observen qué es lo que va a pasar. Él estuvo energizado, y lo que va a suceder es que después de 2 segundos que se quitó esa energía eléctrica, es que se van a volver a activar o a desactivar prácticamente, realmente, nuestros, nuestros contactos. Entonces, cambia nuevamente de acá a acá, y va a cambiar nuevamente de acá a acá. Listo. Y observen que en este caso puntual, lo que vamos a encontrar es que el tiempo de temporizado para este tipo de elemento no ocurre cuando la señal está presente en él o cuando la energía eléctrica está presente en él, sino
¿Qué ocurre en el momento inverso? Cuando se le quita esa parte de alimentación de energía eléctrica, o sea, cuando le quitamos la alimentación como tal. En ese momento es que él comienza a trabajar. Entonces miren los 2 segundos que nosotros colocamos como condición para que trabajara. Las vamos a encontrar es en esta parte donde él se desactiva, literalmente, donde se quita la energía eléctrica a la boina. Ahí, ¿bien? Este espacio que quedó ahora en verde corresponde a estos 2 segundos de acá. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Ahora, hagamos un ejemplo sencillo de pronto para que quede un poco más claro. Entonces, pasamos de acá, vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a trabajar con este primer elemento que es el relé con retardo a la conexión o el delay, donde lo que vamos a querer hacer es encender no, hacer retroceder un actuador, ¿listo? Entonces, lo primero, vamos a tomar nuestros actuadores, vamos a sacar un actuador doble efecto, lo voy a colocar en esta parte de acá, y una válvula con la cual yo pueda maniobrar este elemento. Entonces, recuerden que en este caso puede ser una 4.2 o una 5.2. Voy a sacar para este caso específico una válvula 4.2. A conectar. Evidentemente, también voy a hacer uso del elemento de alimentación para que funcione esta parte. Configuramos la válvula, no recuerden colocar el escape para evitar que les dé alarma y le voy a colocar en este caso que ella sea bistable. Entonces, observen acá, un elemento bistable, una válvula tipo bistable. En la parte eléctrica, lo que voy a hacer es buscar algún elemento que permita esta señal eléctrica, o sea, ese punto de activación sobre nuestro relé temporizado. Entonces, voy a sacar un relé también. Voy a sacar un solenoide para poder vincularlos con estos dos elementos. Y para este caso no me hace falta solo, sino el interruptor. ¿Listo? Entonces el pulsador de marcha que nos va a dar la primera señal. Y evidentemente la alimentación eléctrica, esa no podemos olvidarla, tenemos que colocarla también de igual manera. Todo esto de acá. Voy a traerlo aquí hacia abajo. Voy a hacer el circuito eléctrico hacia el costado derecho de lo que tenemos en esa parte de ahí. Entonces, están mis 24 voltios y están mis 0 voltios. ¿Listo? Básicamente eso es lo que tenemos. Voy a traer estos elementos aquí acá para que no me estorben en esta parte. Listo. Y comenzamos a diseñar. Entonces, lo que queremos en este caso es que el cilindro A o el cilindro que estamos colocando en la simulación se desplace de forma positiva, espere un tiempo específico que nosotros vamos a colocar al relé temporizador y después de ese tiempo específico él retorne a su posición inicial. Es lo que queremos hacer para el ejemplo. Entonces, para poder lograr eso, lo primero es colocar unas marcas para los interruptores de posición. Miren esas marcas. Las coloco aquí. Interruptores de posición. Para este caso, esos interruptores de posición los vamos a utilizar como si fuesen finales de carrera. Entonces, vamos a tener la primera señal, que es la que hace desplazar a nuestro cilindro del ejemplo de forma positiva. Entonces, para poderlo hacer, lo que vamos a necesitar primero es colocarle también una marca, una etiqueta a cada una de las bobinas. En este caso las voy a nombrar una M1 y una M2 respectivamente. La primera señal, recuerden que es la señal de entrada, que para este caso es la del pulsador. Esa señal debe trabajar en conjunto, en esta ocasión con un V1, que es una condición que me menciona que el elemento debe haber retornado a su posición inicial, o si no, no debe ser posible que trabaje. Lo voy a nombrar acá, les voy a mencionar que es un rodillo, un V1. ¿Sí ven? Él aparece de esta manera porque ya está activo, puesto que el cilindro se encuentra en su parte posterior. Entonces observen que aquí aparece una flechita. Y ese elemento lo que va a hacer es activar a un relé.
en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a tener este primer relé que lo va a llamar 1K1. Este relé lo que se va a encargar es de activar la bobina. Entonces voy a colocar por acá una bobina y voy a sacar la otra bobina inmediatamente. Las voy a tener las dos de una sola vez. Recuerden que una tiene nombre de un M1 o la etiqueta, y la otra tiene su respectiva etiqueta, en este caso de 1M2. Entonces 1M2. Ven que tenemos las dos etiquetas para este caso puntual. Lo que voy a hacer es correrlas un poco más hacia el lado derecho para que me quepa mucho mejor, y inmediatamente pues conecto las dos bobinas a su lado negativo. Voy a también a colocarle para este caso sus dos elementos de activación y las voy a conectar. Listo. Aún no los voy a nombrar porque todavía no sé quién es el que se va a encargar de hacer cada cosa. Entonces, para que el cilindro tenga el primer desplazamiento, o sea, para que se desplace de forma positiva, se va a activar este 1K1. Entonces, este ya le puedo dar un nombre, 1K1. El segundo aún me va a estar haciendo falta. ¿Por qué? Porque el segundo se va a activar cuando se active este 1V2. Pero recuerden que mencionamos que íbamos a tener un tiempo de espera prudencial que iba a ser correspondiente a unos 3 o 4 segundos. Dejémoslo de 4 segundos para el ejemplo. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar mi final de carrera, el cual se llama 1V2. Entonces lo nombramos 1V2. Y ese lo conectamos al relé temporizador, o sea, es el que se encarga de energizar al relé temporizador. Miren que aquí estamos enviando ya la señal. Este elemento lo vamos a llamar 1K2, es un relé temporizador. Perdón, aquí dijimos que eran 4 segundos. En la parte superior colocamos el tiempo establecido para el temporizador, y acá donde se marca colocamos la marca del elemento. Yo lo voy a nombrar como 1K2. Eso quiere decir que en este espacio también debo colocar su nombre, 1K2. Entonces, ya teniendo el circuito solucionado, observen de qué manera va a funcionar. Cuando yo dé esta señal en esta parte de acá, se va a cerrar esta línea de trabajo, se permite el flujo de energía eléctrica, miren que ahí me lo muestra, se energiza 1K1, el cual cierra el contacto en esta parte de acá, energiza el solenoide 1M1, que es el que está en esta posición en la parte izquierda. Voy a hacer un poco más grande para que lo puedan ver mejor, en esta parte de acá, y hace que esta válvula cambie de posición y el fluido, o sea, el aire neumático en esta ocasión, llene la cámara posterior del cilindro. Miren que ahí se llena la cámara posterior, se desplaza hacia adelante, él obtura 1V2, y en ese momento estos 4 segundos comienzan a contar. Después de que estos 4 segundos se completen o transcurra ese tiempo de espera, este elemento que se encuentra aquí, que dice 1K2 en la línea número 4, se va a encargar de energizar a 1M2, que es el responsable de que este cilindro regrese a su posición inicial. Entonces miren que ahí está contando, 2, 1. Cuando termina, esto debe cerrar. Observen, ahí cerró. Entonces se energiza este elemento, debe energizarse él. ¿Sí? Ahí se energizó. Y retorna a su posición inicial el cilindro. ¿Sí? Quedando de esta manera nuevamente en una posición para volver a iniciar. Entonces si yo vuelvo de acá, ya le voy a dar play. De acá, miren, él sale, espera ese tiempo que le hemos colocado y retorna a su posición inicial. ¿Sí? Entonces tenemos un primer ejercicio en el que podemos ver la explicación. Yo sé que es un ejercicio sencillo, pero me parece bastante óptimo para poder trabajar esta primera parte. ¿Listo? Voy a copiar esto, control C. Vamos a ir a otra hoja, lo voy a pegar acá y vamos a tener nuevamente nuestro cilindro. Voy a copiar nuevamente esta parte de acá para pegarla también en el otro costado. Y tenemos pues esta primera línea de trabajo para que el cilindro se desplace hacia adelante. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque ahora lo que quiero o lo que busco explicar va a ser cómo trabaja este otro
relé temporizador. Recuerden que el que acabamos de trabajar es el relé temporizador on delay o a la conexión, y ahora vamos a trabajar con este relé temporizador que trabaja a la desconexión. Entonces, como vamos a trabajar con este elemento, recuerden que él trabaja de una manera inversa. ¿Eso qué quiere decir? Que en un inicio lo que vamos es hacer que él se active. ¿Con quién? Con 1B2. 1B2. ¿Mm? ¿Esto con qué fin? Observen con qué fin. Voy a llamarlo también 1K2. 1K2. Y voy a colocar por aquí algún elemento. Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras para que lo podamos ver más sencillamente. Voy a colocar primero este contacto normalmente cerrado, este contacto normalmente abierto, perdón, y voy a colocar también por acá un contacto normalmente cerrado. Los voy a traer acá, solamente es para que puedan ver el ejemplo. Los voy a nombrar, le voy a decir que este va a ser 1K2. Si no me funciona de esa manera, quitémosle el rodillo. Ahora sí, nombrémoslo 1K2. Vamos a nombrar a este, no sé por qué no se va a nombrar. Los mismos 4 segundos. La marca 1K2. De igual manera acá, entonces este ya decimos también que es 1K2. Y miren, observen. Son dos elementos que pertenecen a él. Voy a energizarlo para que vean qué es lo que va a estar sucediendo. Este es un final de carrera nuevamente. ¿Está activo? No, está inactivo. Eso quiere decir que en ese momento este elemento se va a cerrar y este elemento se va a abrir cuando yo inicie acá. ¿Sí? Él se cerró y él se abrió. Era lo que mencionábamos en esta parte de acá. Cuando se energiza, inmediatamente estos dos abren o cierran. Entonces, para este caso específico, podemos denotar que necesitamos un contacto normalmente cerrado. ¿Eso con qué fin? Con el fin de activar el solenoide. Entonces, vamos a activar un primer solenoide y vamos a activar un segundo solenoide. El primero es 1M1, que es el que permite el movimiento o el desplazamiento hacia adelante, y el segundo, que es 1M2, que es el que permite el desplazamiento de nuevamente a su posición inicial del cilindro. Lo voy a conectar, voy a traer también un contacto acá, en este caso normalmente abierto. Este es de 1K1 y los voy a conectar. ¿Por qué estoy colocando aquí un contacto normalmente cerrado en 1K2? Porque necesito que, como esto se está energizando inmediatamente, la señal que existe aquí se abra. ¿Para qué? Para que cuando la señal caiga, o sea, cuando se active aquí 1V2, ¿no? O sea, cuando el cilindro se desplace hacia la parte de adelante, corte esta señal y comience el conteo. Recuerden que este elemento trabaja de una forma inversa. Él no trabaja cuando se le ingresa una corriente o cuando se energiza el elemento, sino que por el contrario trabaja cuando se desenergiza el elemento. Entonces miremos, nuevamente le voy a dar play. Miren que como se energizó este elemento inmediatamente, se abrió aquí el contacto. Voy a ponerlo nomás paso a paso una vez más. Yo pulso aquí, se debe energizar esta línea. Al energizarse, se energiza este relé. Cuando se energiza, cierra acá, alimenta 1M1, mírenlo acá, y él comienza su desplazamiento hacia la parte de adelante. ¿Sí? Cuando llegue a esta posición final donde se encuentra 1V2, es lo que hace es cortar la energía eléctrica sobre esta segunda línea de trabajo. Observen, abrió el contacto, entonces cortó la energía eléctrica. Cuando este elemento deja de recibir esa energía eléctrica o la alimentación, recuerden que aquí nosotros observábamos que es cuando él comienza su tiempo de conteo, ¿no? O comienza su temporizado. Entonces, miren, lo voy a hacer un poquito más hacia adelante. Miren que ahí comenzó el temporizado. Cuando llegue a 0, se cierra este elemento acá y energiza nuevamente a 1M2, o sea que este va a cambiar de posición y el cilindro va a retornar a su posición inicial. Miren. Y retorna a la posición inicial, nuevamente energizando a 1K2 para que esto una vez más quede abierto el contacto. Entonces esta es la forma en la que vamos a observar que funcionan
estos elementos. Entonces, ¿qué elementos? Los relés temporizados. Entonces, miren que aquí ya estamos trabajando con unos mandos que van a ser en función del tiempo. Y para este caso, hicimos la explicación de lo que era el on delay y el off delay. Ahora, no lo dejemos solamente ahí, llevémoslo a un ejemplo más específico. Entonces, voy a desplazarme aquí hacia abajo, voy a desplazarme un poco más hacia abajo, y aquí ya tengo un ejemplo donde menciona, bueno, perfecto. Ahora lo que vamos a empezar a trabajar, o lo que vamos a hacer, es introducir ese temporizado dentro de una secuencia. Entonces, miren, para la secuencia dada es indispensable que luego de que el cilindro B haga su desplazamiento positivo, mirenlo acá, se haga espera de 5 segundos para continuar con la secuencia. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a vincular dentro de algo un poco más específico. Entonces recuerden que lo que yo sugiero, o más que sugerir, lo que les digo que deben hacer antes de empezar a diseñar es tener esta secuencia. ¿Por qué la secuencia es tan importante? Entonces recuerden que la secuencia es muy importante porque de ella yo lo que voy a observar es cada uno de los elementos que intervienen en sus movimientos. ¿Mm? Entonces, de esa manera también es importante que por lo menos coloquemos nuestro circuito neumático. Entonces, lo voy a trabajar nuevamente con cilindros de doble efecto. Para este caso lo voy a trabajar con válvulas ahora 5.2. Recuerden que nos sirve trabajar con cualquiera de ellas dos. Y pues para la prueba de estos elementos, recuerden que también lo que yo les menciono, les recomiendo es colocar unas estranguladoras de caudal para poder hacer el control del avance o de la velocidad de avance de cada uno de los actuadores. ¿Eso con qué fin? Con el fin de verificar que sí están funcionando de una forma adecuada cada uno de ellos y que la secuencia realmente se está efectuando como nosotros queremos que se efectúe o que se ejecute, mejor dicho. Entonces, lo primero, conectar toda esta parte. Modificar la válvula de tal manera que en este caso nos quede biestable, es la forma en la que yo lo voy a trabajar para este caso, las voy a dejar biestables y voy a colocar evidentemente unos escapes para evitar que me dé alarmas en el momento que vaya a hacer las simulaciones. Voy a colocarle unas etiquetas 1B1, 0 y 0 y 1B2. 100 y 100. Recuerden que aquí lo que yo coloco es la posición en la que vamos a tener que trabajar. En la posición en la que va a trabajar cada uno de esos interruptores. ¿Listo? Lo voy a colocar aquí hacia este punto. Lo voy a dejar, las voy a dejar aquí arriba. Observenos acá. Voy a colocar los nombres o las etiquetas inmediatamente pues de las bobinas de mi electroválvula, un M1 y un M2 para este caso. Y ya aquí lo que hago, recuerden, es comenzar a copiar estos elementos. Entonces recuerden que para copiarlo lo que hago es seleccionar todo el elemento, teclear la letra Shift, mantengo Shift, doy clic sobre el elemento, sin soltar el clic, arrastro hacia el costado donde yo lo quiero copiar, suelto clic y suelto Shift. Y nuevamente si quiero copiar otro elemento de esos. Entonces, miren que ya tenemos nuestros 3 cilindros con los que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que nos haría falta en este caso? Pues modificarlos. Entonces 1M1, 1M2 y seguimos el consecutivo. El siguiente sería pues 1M3, la siguiente válvula. 1M3, perdón. 1M4, 1M4, 1M5, 1M5 y 1M6 respectivamente. Entonces ahí seguimos como con ese orden en secuencia para identificar todos los elementos. De igual manera aquí 1B1, 1B2, entonces ¿cuál sería el siguiente? 1B3, 1B4, el siguiente 1B5 y 1B6. Entonces, también para seguir como con esa relación. 1B3 y este 1B4 en las mismas posiciones. 1B5 y 1B6. ¿Sí? Es mucho más sencillo porque lo único que hago es modificar o cambiar las etiquetas que le hemos colocado en este momento. Eso es lo que vamos a estar haciendo para esta primera parte. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Porque ya conociendo la posición de cada, sí, la posición de cada uno de los interruptores de posición, valga la redundancia, ya sabemos cuándo se activa cada uno de ellos. Ahora, lo que también yo les he dicho es, venga, no se les olvide, colóquenle de una vez los nombres, si les parece, a mí me parece mucho mejor, de cada uno de los actuadores. Entonces, texto, lo pueden colocar en esta parte,
digo que este va a ser A, bajan las mayúsculas, cambien un poco la fuente, háganlo que la fuente sea una letra de mayor tamaño. Vamos a esperar un momento, de negrita, la voy a bajar de 18 y aceptar, mirenla acá. Entonces voy a mencionar que este es mi cilindro A. Recuerden que esto lo hago más por organización de la secuencia. Entonces A, B y voy a aceptar acá y este sería mi cilindro C. Entonces miren que ahí ya los tenemos, A, B y C. Ahora, observemos qué es lo que va a estar pasando en esta secuencia. Para iniciar, entonces nos muestra que hay dos movimientos, uno que es A más, o sea que el desplazarse hacia adelante, y otro que es C menos. Entonces, en este caso podemos hacer dos cosas. O hacer que la válvula inicie con una activación en 1M5 para que cambie posición, o podemos también invertir las posiciones que vamos a encontrar acá. Entonces, no tendría esta posición, sino que sería la de acá y esta tendría la del otro lado. Aceptar. Entonces miren que en este caso el 1 está conectado con 4, entonces evidentemente lo que va a hacer es desplazar de una vez el cilindro hacia adelante. ¿Por qué? Porque aquí nos indica que el primer movimiento es C negativo, o sea, de menos, él debe regresar a su posición inicial. ¿Listo? Entonces comencemos a mirar. Recuerden que aquí lo que buscamos es encontrar cuáles son esos puntos de activación. Entonces lo voy a iniciar desde acá. Entonces vamos a colocar, bueno, antes de comenzar con esa parte, vamos a colocar con colores esto de acá. Entonces recuerden, yo les digo, estos dos elementos son los que dan, no más que los que dan, los que envían la señal para poder ejecutar ese siguiente movimiento. Entonces ahí lo que estamos determinando es cuáles son las señales. Entonces acá, cuando se ejecuten estos dos, cuando estos dos movimientos se ejecuten, ellos emiten una señal para que se ejecute este movimiento. ¿No? Cuando este movimiento se ejecuta, él envía una señal para que se ejecute este movimiento. Cuando se ejecuta este movimiento, él envía una señal para que se ejecute este movimiento. ¿Sí? Cuando se ejecuta este movimiento, él envía una señal para que se ejecute este movimiento. ¿No? Y en este último caso, cuando se ejecute este último movimiento, él da la condición de inicio para que se pueda ejecutar estos dos primeros movimientos. Eso es lo que tenemos ahí, recuerden. Pero ahora, adicional nos está diciendo, pero venga, espera un momentico porque es indispensable que luego de que el cilindro B haga su desplazamiento positivo, o sea, en esta parte de acá, se haga espera de 5 segundos para continuar la secuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se ejecuta B más, espera 5 segundos y después de que espera esos 5 segundos, C más debe ejecutarse. Eso es lo que nos está diciendo en este caso, no nos está diciendo nada más. Entonces, vamos a decir, coloquémoslo en otro color un poco diferente. En esta parte de acá, pusimos la regla. Un segundo, no me demoro mucho. En esta partecita de acá, ¿sí? En esa parte de ahí, esa parte de ahí va a haber un tiempo de espera que es de 5 segundos. Eso es lo que vamos a tener ahí. O sea,
Ahí debe existir esos 5 segundos que va a esperar nuestro circuito o nuestro sistema para poderse ejecutar. ¿No? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, comencemos a colocar cada una de las señales que es responsable de lo que está pasando dentro de nuestro circuito o dentro de nuestra secuencia. Entonces, vamos hacia abajo, enter y enter. Acá. Entonces observen, en esta partecita de acá nos dice que la última señal es la de B menos, o sea, cuando el cilindro B regresa a su posición inicial. Si nosotros miramos aquí en FlipSim, esa señal corresponde a 1B3, que es la que está en la parte posterior, en la parte del retorno de B. Entonces decimos que aquí 1B3. Esa señal es indispensable para que se ejecute ese primer movimiento. Pero también recuerden que ahí lo que yo les menciono es que debemos colocar la señal adicional también de nuestro primer pulsador o la señal de ingreso, la señal del pulsador. Luego de eso me dice, se van a ejecutar estos dos movimientos. Entonces esos dos movimientos corresponden al desplazamiento de A hacia la parte positiva, donde encontramos este interruptor de posición que se llama 1B2, lo voy a nombrar aquí 1B2, pero también vamos a encontrar la señal de quién, de ese menos, o sea, cuando ustedes se encuentran en su posición de reposo, en su posición trasera. Entonces, en ese caso, vamos a encontrar que es 1B5. Aquí decimos, aquí es 1B5. ¿Se observan? Volvemos hacia la parte superior. Y en esta partecita de acá es donde vamos a encontrar la señal de B+. Y esa señal de B+ es 1B4. Aquí decimos 1B4. 1B4, ¿de qué se debe encargar? Ella es la señal, él es el que se encarga de dar la señal al temporizador, ¿sí? 5 segundos, para que él haga ese conteo de tiempo y espere la secuencia para poder continuar. El siguiente, entonces vamos a encontrar que es C+, miren, C+, es 1B6, entonces en esta posición 1B6. Luego vamos a encontrar A menos, que es 1B1, mire, en la posición trasera de A, 1B1. Y por último, pues evidentemente encontramos nuestra condición de inicio, que es 1B3. 1B3. Y de esa manera, pues ya tenemos identificadas todas las señales que intervienen dentro de nuestro circuito, dentro de la secuencia que vamos a empezar a construir nosotros. Miren la relación de cada uno de ellos. Entonces, para que nos quede un poco como más específico. Para estos movimientos vamos a tener estas dos señales. Para este movimiento vamos a tener estas dos señales. ¿Sí? Para este movimiento vamos a tener esta señal, pero adicional vamos a tener los 5 segundos, ¿sí o no? Eso es lo que vamos a encontrar ahí. Para este movimiento vamos a encontrar esta otra señal. Y para este último movimiento lo que vamos a encontrar es esta señal de acá. Pues evidentemente este 1B3, ¿sí ven? Es este mismo que está acá. Entonces sigue siendo nuestra primera condición de inicio. ¿Sí la ven? Ahí lo que vamos a encontrar es dentro de esta parte del diagrama fase de desplazamiento, del diagrama, de la escritura abreviada de la secuencia. Entonces va a ser un poco más pequeño esto. Y vamos a comenzar pues a hacer nuestro circuito. Yo creo que ya no es necesario que sigamos utilizando el Excel. Ya lo utilizamos para lo que necesitábamos. Voy a hacerlo, es más, lo voy a reducir y voy a hacer un poco más grande más bien el FlipSim. Listo, entonces miren que aquí nos queda mayor tamaño. Voy a aumentar nuevamente esto. Pues para poder seguir un orden lógico, ya en esta parte, en lugar de colocar finales de carrera, lo que voy a hacer es trabajar con sensores. Entonces, lo que voy a hacer a continuación generalmente lo hago es para poder tener un mejor espacio y mayor organización dentro del circuito. Entonces recuerden que cuando nosotros vinculamos dentro del circuito electroneumático
sensores, ya que sean inductivos, capacitivos o ópticos, que son los que vamos a encontrar dentro de los bancos de trabajo. Lo primero es buscarlo aquí en interruptores, entonces componentes eléctricos, interruptores, y donde dice la parte interruptor de alimentación. Y vamos a encontrar, miren, el interruptor de alimentación capacitiva, el magnético, el óptico y el inductivo. Para este caso voy a colocar unos capacitivos. ¿Sí? Recuerden que él nos muestra el simbolito acá. Ahora, recuerden que para poder hacer la conexión de estos elementos, la señal de salidas la vamos a enviar siempre a un relé. Y lo voy a traer por acá. ¿Por qué lo traigo por acá? Como les menciono, a mí me gusta trabajarlo de esta manera. Es más porque sea un poco mejor organizado el circuito. Entonces la alimentación, le monto sus 24 voltios. Voy a bajar un poco para que no quede tan arriba. Entonces que quede tan arriba. Y voy a colocar sus 0 voltios. Y miren acá, eso es prácticamente lo que yo tengo para mis sensores. 24 voltios y 0 voltios. Y evidentemente lo que hago es conectarlos. Ahora, esta es la forma en la que va a conectar cada uno de ellos, en la que va a quedar conectado cada uno de ellos. Está tomando el pelo y listo. Ahí queda la conexión. Voy a reducir un poco más esta parte. Es más, no la voy a reducir, voy a sacar todos los componentes que voy a necesitar. Entonces, ¿qué componentes voy a necesitar para este caso? Relés, aquí ya tengo un relé donde yo puedo seguir acopiando. Voy a sacar otro componente eléctrico que son los solenoides necesarios para poder tener la activación acá. Voy también a tomar en cuenta un relé a la conexión, que es con el que voy a generar el temporizado en este caso. Voy a tomar algunos interruptores, entonces el primero, un interruptor de mando, miren acá un pulsador, entonces con el que ingresamos la primera señal, y voy a colocar un obturador y un franqueador, por si los llegase a necesitar. Esto básicamente yo creo que con esto ya puedo trabajar. Voy a reducir esta pantalla y lo que voy a hacer es hacer un poco más grande esta de acá. Y comienzo. Uno, aquí hay dos sensores, aquí hay otros dos, aquí hay otros dos. ¿Eso qué quiere decir? Que debo trabajar con 6 sensores. Entonces, lo que voy a hacer es replicar esta estructura de conexión. Entonces, miren, la traigo por acá, la dejo un poquito por acá. Esto lo que hago es subirlo un poco más, por ahí. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Porque lo que debo hacer es marcarlos. Entonces, todo sería 1V1, ¿sí ven? Mi sensor. Pero ese sensor va a gobernar ahora a un relé, 1K1. Miren los que ahí los estoy conectando. Si yo coloco el nombre de este sería 1V2 y esto sería o correspondería directamente a lo que se conoce como 1K2. ¿Bien? Lo mismo. Entonces la idea de colocarlos de esta manera es que ellos me quepan dentro del circuito. Entonces lo que voy a hacer es correrlo un poco hacia la izquierda. ¿Sí? No tengo ningún inconveniente en este pedazo. Y comienzo pues a replicar esta primera estructura. 2, 4. ¿Sí lo ven? Inclusive creo que esta de acá me está quedando muy separada. Lo que podríamos hacer es bajarlo un poco más. Recuerden que esto lo hago, como les menciono, es por organizar mi circuito, no es por nada más. Mantenerlo mejor organizado. Entonces yo separo esas señales de entrada. Entonces, tenemos nuestros otros dos elementos y los voy a copiar y los bajar acá. Entonces mírelos en esta posición. Y ya nos quedan mejor posicionados acá. Entonces conecto este último. Aquí a la parte positiva. Y lo que hago es conectar a cada uno de nuestros sensores. Que ahí quedó conectado. Conectamos este.
conectamos este otro, ¿sí? Y conectamos de igual manera este acá. Ahí conectamos todos a la parte positiva y de igual manera vamos a hacer eso por la parte negativa. Entonces también conectamos nuestros elementos que están acá a la parte negativa. Entonces conecto acá y conecto acá. Se observan, pero como les menciono, es más por poder organizar mi circuito electroneumático, por darle un mayor orden. Entonces lo que yo hago es separar mis sensores y colocarlos en una parte diferente a la que voy a conectar mi parte de control. No hace falta sino conectar este. Y listo. Entonces tenemos esa primera parte. Los nombramos 1B1, 1K1, 1B2, 1K2, 1B3. Sigo ese o mantengo ese orden. 1K3, 1B4, 1B4, 1K4, 1K4, 1B5, 1B5, 1K5, 1K5, 1B6, 1B6 y 1K6. ¿Listo? Entonces, cuando se active 1B1, lo que va a hacer es energizar al relé 1K1. Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar los relevos de este relé para poderlos vincular dentro de nuestro circuito electroneumático. ¿Listo? Voy a traer estas dos conexiones. Copiarlas y traerlas hacia acá. Entonces voy a comenzar a colocar mis elementos. Y lo mismo. Entonces voy a tener para nuestro primer movimiento. Perfecto. Vean que haya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se supone que nuestros elementos están ahí completos. Voy a acercar esto un poco más. Ahí. Este también lo puedo acercar un poco más. Y creo que este lo puedo acercar por lo menos un golpe más. Listo. ¿Esto con qué fin? Con el fin también de poder acercar estos acá. Ahí quedan los sensores. Ahí se alcanzará a ver 1B1, 1B2, 1B3, 1B4, 1B5, 1B6. Tengamos en cuenta que los relés corresponden de igual manera, 1K1, 1K2, ta, 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 ta. O sea que empezaremos a trabajar a partir del relé 1K7. Entonces, vamos a tener para nuestra primera línea, entonces la señal de 1S1, que es la del pulsador. Entonces, la señal de 1S1, miren acá, la menciono, 1S1, aceptar, y nuestro interruptor 1B3. Ese interruptor 1B3 ahora corresponde a este 1K1. Entonces, traigo un contacto de acá, lo conecto y lo llamo 1K1, 1K1. ¿Sí? Ahí tengo esas dos señales. Esas dos señales lo que voy a hacer en este caso es enviarlas a un relé, perdón. Voy a subir esto un poquito más hacia acá. Es que están separados. Y lo voy a conectar acá. Este sería nuestro primer movimiento, 1K1. El siguiente movimiento, nos dice que para el siguiente movimiento vamos a encontrar estos otros dos. Entonces voy a traer también esos dos elementos. Voy a traer uno acá y voy a traer otro acá. ¿Sí? Ellos dos están en serie. Es más, podríamos quitar este relé. No coloquemos el relé, coloquemos directamente la señal sobre el solenoide para el ejemplo. Entonces observen la señal sobre el solenoide.
el siguiente, entonces en este caso, decimos que son las señales de 1v2 y 1v5. Entonces 1v2 es 1k2, entonces este va a ser 1k2, 1k2, y de 1v5 que lo vemos acá y va a ser por acá 1v5, 1k5. Entonces colocamos 1k5, 1k5. ¿Mm? Y estas dos señales van a ir directamente hacia el otro solenoide. Voy a bajar un poquito más arriba. Que ese solenoide va a ser el siguiente movimiento. ¿Listo? El siguiente movimiento. Entonces me dice, el siguiente movimiento, espera un momentico, que es eso, ese movimiento debe ir hacia un temporizador. Entonces voy a colocar el temporizador por acá. Recuerden que lo estoy haciendo muy paso a paso para que les quede mucho más sencillo de entenderlo. Entonces, ¿quién me activa esa señal de ese temporizador? Me dice que en este caso va a ser la señal de 1v4. Entonces, traigo nuevamente un contacto, estos por acá, lo conecto y esa señal de 1v4 corresponde a 1k4. Es lo que vamos a encontrar en esa partecita de B. 1k4. Luego de esa señal que nosotros encontramos en ese temporizador, vamos a tener la señal de 1v6. 1v6. Y esa señal de 1v6 corresponde a 1k6. Ese 1k6 va a ir a otro elemento de estos. Voy a colocar por acá. ¿Sí? Luego de 1v6 tendremos a 1v1. Entonces nuevamente voy a jalar otro elemento de estos. Voy a colocar una vez más otro solenoide. Nos dice que es 1v1, sería 1k1, 1k1. ¿Sí? Y por último, pues está la de 1v3. Entonces estaríamos teniendo acá dos movimientos. Entonces estos dos elementos vendrían, perdón, ese 1v3 con el 1c1 nos ejecutan dos movimientos. En este caso montamos uno solo. Faltó colocar el otro movimiento. Lo que puedo hacer es puentear esto aquí en paralelo para la simulación, ¿no? Monto acá. ¿Mirenlo? Y ellos van a ser A más. Entonces A más en este caso es 1M1. Coloco aquí 1M1. Y el otro sería C menos. Y C menos es 1M5. Recuerden que esto está invertido. Entonces aquí quedaría como 1M5. Ahora, lo podemos dejar de esta forma paralela o podemos hacer esto que a mí me parece mucho mejor. Estos dos que están acá, los copio acá. Y lo dejo de esta manera. ¿Sí? Aprovecho que el pulsador lo replicar de igual manera que el final de carrera. Y con eso vamos a enviar las dos señales a un M1 y un M5. Podríamos hacerlo de esta manera. O podemos también eliminar esta parte de acá, colocar otro relé, el cual para este llamaríamos 1K7. 1K7. Y sacar esas dos señales aparte. Entonces, ¿cómo así que aparte? Pues colocar otros dos acá. 1 y 2. Que ambos estarían gobernados por 1K7. Entonces aquí iría 1K7. Y este también sería 1K7. Entonces, lo que estoy haciendo es quitando las bobinas que tenía por allá adelante y colocándolas en esta otra parte.
¿Sí observan? Entonces, cuando se energice este 1K7, me va a ejecutar estos dos movimientos. Entonces, lo que hice fue traer las bobinas más hacia este costado. Y en esta parte, pues le digo que esas dos bobinas van a ser la del movimiento a más, nuevamente, 1M1. Entonces, una vez más, 1M1. Y la del movimiento C-, que en este caso es 1M5. 1M5. ¿Sí? Es lo que vamos a tener en este caso particular. Luego de que sucede eso, me dice, ahora existen dos señales, 1V2 y 1V5. 1V2, 1V5, y ellas se encargan del movimiento de B+. B+, ¿quién es? Observen acá, es 1M3. Entonces le digo acá, este es 1M3. Luego de que se ejecuta ese movimiento, dice, venga, pero ahora se activa 1V4 y él se encarga de activar 5 segundos. Entonces, 1V4, 5 segundos, yo lo voy a llamar 1K8. 1K8, tengan en cuenta que es otro relé, perdón, 5 segundos acá. Y 1K8 en la marca. Miren que ya quedó con su nombre. Como lo estoy colocando hacia aparte, lo que voy a hacer ahora es adicionar otro más de estos. Otro más de estos, pero en este caso, ¿cómo se va a llamar? Ah, 1K8. Entonces ahora va a ser la señal de 1K8. Miren que ya me muestra que es un elemento temporizado. ¿No? Y esa señal de 1K8, que es la del temporizador, que está en 1K4, nos menciona que debe hacer el movimiento S+. ¿No? ¿Cómo se ejecuta C+? Pues con 4M6. Con 1M6, perdón. Entonces aquí le digo que va a ser 1M6. 1M6. Ahora, luego de tener ese movimiento de ese más, nos dice, ahora 1V6, entonces 1V6 que tenemos acá, 1K6, se encarga de hacer el movimiento de A-, entonces 1M2. Entonces este va a ser 1M2. 1M2. El siguiente, entonces 1B1, que está acá, se encarga de hacer el movimiento de B-, entonces B- es 1M4. 1M4, y de esta manera hemos terminado nuestro circuito electroneumático. El franqueador no lo utilizamos. Voy a darle play. Miren que todo está funcionando de la manera adecuada. Como les mencioné en un inicio, el cilindro comienza en la parte de afuera. Al comenzar en la parte de afuera, entonces como les comentaba, ya de esta manera tenemos el circuito terminado. Al tenerlo terminado, lo que nos falta es probarlo que realmente funcione. Entonces le voy a dar play acá. Ven que ahí se activan los dos elementos. Uno comienza a desplazarse hacia atrás, el otro hacia adelante. Se ejecuta este luego, B+, temporiza, C+, y A-. De esta manera, pues concluimos con el ejercicio. Podemos observar que está funcionando de una forma correcta. Si revisan un poco más a detalle el circuito, se van a dar de cuenta que pueden adicionar una condición más para cortar esta señal que existe en 1M2, la cual no debería estar presente en este momento. ¿Por qué razón? Porque existe aquí algo que se conoce como un cruce de señal, ¿no? Para poder evitar, pero pues en este caso no, para el ejemplo no es como de tanto problema, por así decirlo, porque se está ejecutando de una forma adecuada el circuito. Listo, como les mencionaba, entonces lo que vamos a hacer en este momento es adicionar una condición para poder quitar este cruce de señal que aparece en esta parte de acá. Lo puedo tomar de dos formas. Puedo tomar este normalmente abierta, que pues es la condición anterior, o puedo tomar preferiblemente la señal de este elemento. Con eso, en el momento que se active este, va a permitir el paso de estas dos señales. Entonces estoy condicionando de esta manera. Le estoy diciendo, para que el siguiente elemento se ejecute, perdón, voy a necesitar la señal tanto del sensor 1K6 o del interruptor de posición como la del temporizador. Y observen que en este caso va a correr de una forma mucho más sencilla. Se ejecutan al mismo tiempo. Este también se desplaza hacia adelante.
C más, espera los 5 segundos, se ejecuta C más, luego A menos y por último B menos. Y ya de esta manera podemos dar por terminado el ejercicio. Entonces espero que lo hayan entendido. Agradezco mucho por la atención que ustedes me prestaron el día de hoy y quedamos a cualquier comentario. Ahora, adicional, para poder terminar con la actividad, lo que vamos a hacer es que ustedes van a trabajar este mismo ejercicio, lo van a desarrollar también con sensores para que no tengamos ningún inconveniente, pero en este caso específico, lo que vamos a hacer es colocar, no más que colocar, cambiar las válvulas. ¿Listo? Entonces, como hemos venido trabajando en otras ocasiones, entonces cambiar las válvulas. 5.2 por válvulas 4.2, ¿cierto? Mono estables. ¿Por cuántas válvulas? Evidentemente por 3 válvulas 4.2. Entonces vamos a cambiar esas válvulas por 3. Pues cambiarlas por 3 válvulas. 3 válvulas monoestables 4.2. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el ejercicio que van a desarrollar ustedes a continuación para poder terminar con la sesión de clase o con la sesión que estamos trabajando en este momento y pues que realmente evidenciemos si hubo un aprendizaje o realmente existen algunas dudas. De igual manera, cualquier duda que quede, por favor, comentarla. Muchas gracias y hasta luego y hasta una próxima ocasión.